El sol se eleva sobre el desierto de Judea. Sus rayos implacables iluminan un paisaje que ha permanecido prácticamente inalterado desde tiempos antiguos. Imagínate aquí mismo, hace 2000 años, de pie entre multitudes que han viajado durante días, atraídas por los rumores de un hombre extraordinario con un mensaje extraordinario. 400 años de silencio. Ese es el tiempo que el pueblo de Israel había esperado, preguntándose cuándo Dios volvería a hablar. El último profeta, Malaquías, les había dejado una promesa. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Generación tras generación observó y esperó, viviendo bajo el yugo de un imperio tras otro, persas, griegos y ahora romanos. Estamos aproximadamente en el año 28 después de Cristo. En Jerusalén, el magnífico templo de Herodes domina el horizonte, testimonio del poder terrenal y la tradición religiosa. Poncio Pilato gobierna Judea con eficiencia romana, mientras Herodes Antipas mantiene su corte en Galilea. La élite religiosa, fariseos y saduceos, mantiene un delicado equilibrio entre su autoridad y el poder romano. El pueblo común se esfuerza bajo el peso de los impuestos, las obligaciones religiosas y la ocupación extranjera. Pero nuestra historia comienza 30 años antes, en la región montañosa de Judea. Un anciano sacerdote llamado Zacarías cumple su turno en el templo. Su esposa Elizabeth, como él, proviene del linaje sacerdotal. Ambos son justos ante Dios, pero cargan con el estigma de no tener hijos. En este día, Zacarías es elegido por sorteo para quemar incienso en el lugar santo del templo, un honor que ocurría una vez en la vida. De repente, un ángel aparece a la derecha del altar. El poderoso Gabriel mismo entrega un mensaje que cambiará la historia. Elizabeth dará a luz un hijo en su vejez. Deberán llamarlo Juan, y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Él hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios, yendo delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Pero Zacarías duda. ¿Cómo podré saber esto? Pues soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. La respuesta de Gabriel es inmediata. Zacarías quedará mudo hasta que estas cosas se cumplan, incapaz de hablar por no haber creído. Imagina la escena fuera del templo mientras la multitud espera, preguntándose por qué el sacerdote está tardando tanto. Cuando Zacarías finalmente emerge, incapaz de hablar pero gesticulando intensamente, comprenden que ha tenido una visión. Elizabeth concibe, tal como fue prometido. Durante su embarazo, recibe la visita de su joven pariente María, quien lleva en su vientre al Mesías mismo. Incluso antes de nacer, Juan cumple su papel profético, saltando en el vientre de Elizabeth ante la presencia del Jesús no nacido. Llega el día del nacimiento. Amigos y parientes se reúnen para circuncidar al niño, suponiendo que será llamado Zacarías como su padre. Pero Elizabeth interviene. No, se llamará Juan. Cuando consultan a Zacarías, aún mudo, él escribe en una tablilla: Juan es su nombre. Inmediatamente su lengua se desata y, lleno del Espíritu Santo, profetiza sobre el destino de su hijo. Las Escrituras guardan silencio sobre los primeros años de Juan, diciéndonos solamente que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué sucedió en esos años de preparación? ¿Tuvo algún contacto con los esenios cerca del Mar Muerto? ¿Recibió instrucción divina en el desierto como Moisés y Elías antes que él? Solo podemos preguntarnos. Cuando Juan finalmente aparece, es diferente a todo lo que la gente espera. No hay túnicas finas de la élite religiosa aquí. Viste una prenda de pelo de camello con un cinturón de cuero. Su alimentación consiste en langostas y miel silvestre. Todo en él recuerda al profeta Elías, hasta su apariencia y su elección de ministrar en el desierto. Su mensaje retumba a través del valle del Jordán: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto no es una sugerencia amable, es un llamado radical a una transformación completa. La predicación de Juan despoja toda pretensión. A las multitudes les clama: haced pues,
frutos dignos de arrepentimiento. A los líderes religiosos que vienen a observar, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero Juan no solo condena, proporciona guía práctica. Cuando los recaudadores de impuestos preguntan qué deben hacer, les dice que no cobren más de lo debido. A los soldados, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. A los ricos, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene. El río Jordán se convierte en su santuario. La gente viene de Jerusalén, de toda Judea y de la región alrededor del Jordán, para ser bautizada, confesando sus pecados. Pero este bautismo es radicalmente diferente a todo lo que han visto antes. En aquellos días, el lavamiento ritual era común entre el pueblo judío. Los rollos del Mar Muerto nos dicen que los esenios realizaban inmersiones diarias. Las casas ricas de Jerusalén tenían sus propios baños rituales, conocidos como mikvaot, para la purificación ceremonial. Los convertidos al judaísmo se sometían a un lavamiento ritual como parte de su conversión. Todas estas eran inmersiones autoadministradas, enfocadas en la pureza ritual. Pero el bautismo de Juan es algo completamente nuevo. En lugar de lavamientos repetidos, es un evento único. En vez de autoinmersión, Juan mismo administra el bautismo. Lo más importante, mientras los baños rituales trataban con la limpieza ceremonial, el bautismo de Juan trata sobre la transformación moral, una declaración pública de arrepentimiento y compromiso con una nueva forma de vida. El lugar mismo es significativo. Al bautizar en el río Jordán, Juan evoca poderosos recuerdos de Israel cruzando hacia la tierra prometida. Cada persona que camina hacia estas aguas está reviviendo simbólicamente ese viaje de la esclavitud a la libertad, de la vida antigua a la nueva. Pero incluso mientras las multitudes vienen a su bautismo, Juan sigue señalando hacia adelante. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su bautismo es preparatorio, una señal de lo que ha de venir a través del Mesías. Entonces llega el momento hacia el que todo se ha estado construyendo. Jesús camina hacia el Jordán. Juan lo reconoce inmediatamente, protestando: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insiste: «Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Cuando Jesús sale del agua, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende en forma de paloma, y la voz del Padre truena desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Aquí, en este momento crucial, las 3 personas de la Trinidad están presentes y activas. El Padre hablando, el Espíritu descendiendo, el Hijo siendo bautizado, distintas en sus roles pero unidas en propósito. El testimonio de Juan capta el profundo significado de lo que presenció: «Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». El ministerio de Juan continúa, pero ahora con un propósito cristalino: señalar a las personas hacia Jesús. Cuando sus propios discípulos expresan preocupación porque la gente va a Jesús en lugar de a él, Juan da su famosa respuesta: «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Se compara a sí mismo con el amigo del esposo, cuyo gozo se completa al ver al esposo honrado. Pero el compromiso de Juan con la verdad lo lleva a territorio peligroso. Cuando Herodes Antipas toma a Herodías, la esposa de su hermano, como suya, Juan declara valientemente que es ilícito. Herodes, aunque fascinado por Juan, e incluso protector de él hasta cierto punto, lo hace arrestar. En la oscuridad de la prisión, en la fortaleza de Maqueronte, incluso este poderoso profeta tiene momentos de cuestionamiento. Envía discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La respuesta de Jesús señala sus obras milagrosas y su predicación a los pobres. Evidencia que recordaría a Juan las mismas profecías acerca del Mesías que él había proclamado. El fin
llega a través de una tormenta perfecta de manipulación, lujuria y promesas precipitadas. En la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías baila tan agradablemente que Herodes le promete cualquier cosa que desee. Instigada por su madre, ella exige la cabeza de Juan en una bandeja. Herodes, atrapado por su propio juramento y la presencia de sus invitados, accede. La voz en el desierto es silenciada, pero no antes de completar su misión divina. Jesús da el mayor testimonio sobre Juan, llamándolo más que profeta, y el mayor entre los nacidos de mujer. Este profeta del desierto, esta voz que clama en el desierto, había cumplido su propósito divino: preparar el camino para el Mesías. La influencia de Juan no terminó con su muerte. Años más tarde, el apóstol Pablo encontró en la ciudad de Éfeso creyentes que solo conocían el bautismo de Juan, mostrando cuán lejos se había extendido su mensaje. La iglesia primitiva lo reconoció como el puente crucial entre el antiguo y el nuevo pacto, el último profeta del orden antiguo y el primer heraldo del nuevo. Hoy, la voz de Juan continúa resonando a través de los siglos. Su llamado al arrepentimiento genuino desafía nuestro cristianismo cómodo. Su humildad al señalar hacia Cristo confronta nuestra autopromoción. Su valentía al hablar la verdad a los poderosos de este mundo nos inspira en nuestras propias confrontaciones con el mal. La extraordinaria historia de Juan el Bautista nos revela una verdad profunda sobre el modo en que Dios obra en la historia. Él elige frecuentemente a los menos esperados para llevar a cabo sus propósitos más grandes. En una época cuando muchos buscaban al Mesías en los pasillos del poder o en las escuelas de los sabios, Dios levantó una voz poderosa en el desierto, lejos de los centros de influencia humana. Lo que parecía un lugar insignificante se convirtió en el escenario de uno de los momentos más decisivos de la historia de la salvación. A través de Juan, Dios no solo rompió 4 siglos de silencio profético, sino que inauguró la última fase de su plan redentor, anunciando la llegada de su Hijo amado. Hoy esta historia nos desafía. Dios sigue buscando personas dispuestas a ser su voz, sin importar cuán improbables o inadecuados nos sintamos para la tarea. Si este estudio sobre Juan el Bautista te ha ayudado a comprender mejor su extraordinario papel en el plan de Dios, te invito a que te suscribas a este canal Guía de la Biblia. Aquí exploramos en profundidad las vidas de personajes bíblicos, desentrañamos el significado de pasajes fundamentales y descubrimos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios. En los próximos videos analizaremos otros momentos cruciales de la historia bíblica y estudiaremos cómo estos antiguos relatos siguen transformando vidas hoy. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio y únete a nuestra comunidad de estudiantes de la Biblia que buscan profundizar en su comprensión de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video mientras seguimos explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios. Dios te bendiga.